Otra pregunta, ¿puedo hacerme babalawo sin tener la ceremonia de Osha? Esto es un tema que se ha polemizado mucho últimamente, principalmente en los foros religiosos, porque en la actualidad se pretende imponerle Osha a todo el mundo. Hay una cosa que tenemos que tener claro: nuestra tradición afrocubana, casi todos los sacerdotes pasamos primero por la Osha, y después llegamos a Ifá. Pasamos por la Osha, puede ser lavando orisa o consagrando orisa en nuestro orí, las dos formas son válidas. Nosotros, un ejemplo, en nuestra vertiente, cuando llegaron los primeros esclavos, en Ñonsa Concón, Atanda, Ño Carlos Ardebí, esa gente no tenían santo hecho, no tenían ningún santo hecho, ninguno. En Nigeria, cuando las veces que he ido, para hacerte babalawo, un ejemplo, en el Esen Taller, que es la primera adivinación que se te hace, el niño sale que tiene que ser babalawo y lo llevan con su padrino, de los 7 años más o menos aproximadamente, el niño ahí vive con su padrino, sirviendo, ayudándolo y aprendiendo Ifá. El niño, si no le sale, pero muy marcado, que tiene que realizar una consagración de Osha, no pasa por la Osha, no tiene que hacerse Osha, o sea, no es obligado. Puede pasarse Ifá y nunca tener nada de Osha. Sin embargo, nuestra tradición es aconsejable que mínimo, no quiere decir que nos vayamos todos ahora a lavarle santo a todo el mundo o a hacer Ifá sin santo, porque tenemos una estructura que es la estructura de orisa Ifá afrocubano, y tenemos que respetar. Si una persona, un ejemplo, en su mano Ifá o Wofakan, Ifá dice que es hijo del Ekba, por ejemplo, y que no debe de consagrar el Ekba, lo mejor es no consagrarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú consagras el Ekba, por ejemplo, hay una serie de prohibiciones que vas a empezar a tener a partir de ese momento. Una de ellas es la guinea, por ejemplo. No te puedes robar la cabeza con guinea. ¿Entiendes? Si tu destino quizás no es pasar por la Osha, si tu destino quizás es llegar a Ifá y ser un buen babalawo, y en el lotu, en el signo de nacimiento de esa persona, le sale que una medicina importante para su orí es hecha con una guinea, que hay que robar la cabeza con la guinea, un ejemplo, se agarra la cabeza de la guinea, las patas, las plumas, se hace polvo, y entonces tiene que hacerse las incisiones en la cabeza y tomar otro poco de ese que ya se consagró en el Ekba, se chivó, ya no es buen babalawo. Porque no tiene la medicina correcta que su orí le pide. Y nosotros, antes de pensar en orisa y en Ifá, tenemos que pensar que tenemos un orí que es el que tenemos que respetar. Si Orúmila me dice que lavo y paso Ifá, no quiere decir que se le marque a todo el mundo. Yo digo los casos necesarios para que no se tome esto como una ley y se empiece a hacer. Porque cuando nosotros vamos a ser consagrados en orisa, nosotros recibimos obvi, o sea, hay que hacer rogación de cabeza, como lo conocemos. Y si es orí quien nos dice sí o no. Cuando vamos a ser consagrados en Ifá también es orí si dice sí o no. Entonces es importante que sepamos que un babalawo, aunque no tenga ningún orisa, si es babalawo, si estudió Ifá, es buen babalawo. Él es babalawo. No depende de ninguna consagración extra. No tiene que consagrarse aquí para hacer olugo, como dicen. No, eso es mentira, todo eso es mentira. La persona cuando nace para ser babalawo, si estudia, de alguna forma, ya él es babalawo, esa persona es consagrada en Ifá. Claro, hay muchas personas que tienen que pasar y consagrarse a orisa, y muchos babalawos lo hacen llevar para de alguna forma consagrarlo rápido y no perder el dinero, para hablar claro, y esto está mal. Lo correcto, cuando la persona tiene, un ejemplo, viene de linaje de Ifá, o sea que recibe su Wofakan, su mano Ifá primero, la persona tiene que llegar y cuando reciba su mano Ifá, ahí se le va a plantear el ángel de su guarda y se le va a decir si tiene que asentarlo o no tiene que asentarlo. Sugerible, un ejemplo, muchas divinidades que de alguna forma hay que asentarlas obligatoriamente, como el caso de Sangó, para que eviten, un ejemplo, que les digan o le planteen este tipo de situación.